En los años 70 y mediados de los 80, Inglaterra estuvo marcado por un profundo malestar social y político, ya que ese país vivía una fuerte crisis económica y de desempleo. Además, la desigualdad social hicieron que el pueblo inglés salga en masas a marchar y a protestar contra el gobierno de Margaret Thatcher. Asimismo, ese ambiente de pobreza y de frustración y enojo hizo nacer el movimiento punk, que era un grupo de jóvenes que a través de su música criticaban abiertamente al gobierno y a las instituciones. Así entonces fue que el punk era una forma de expresión para los jóvenes marginados y excluidos de la sociedad, y uno de los grupos más conocidos serían The Clash y los Sex Pistols, y otros más subtes serían Napalm Death, que se formaría en 1981. Pero este nacimiento del punk no solo fue en Inglaterra, sino que en América Latina también se vivía ese malestar político y social. Y precisamente en Perú también se vivían tiempos violentos. Por eso en aquellos años la movida subterránea en Lima hizo el nacimiento de varias bandas de protesta, como Leucemia y Narcosis. Y un disco muy conocido en Perú de esos años sería Primera Dosis, de Narcosis. Y para el 83 en Colombia estaría también naciendo el grupo Parabellum. Pero en Inglaterra el movimiento era más grande, ya que después el punk fue teniendo una metamorfosis vibrante a lo largo de su creación, y llegaríamos al anarco y al hardcore punk. Y las bandas referentes serían Crash, Discharge y GBH, y todas esas bandas hablaban sobre crítica social y política. Así que en esa escena de bandas de protesta nacería un grupo que comenzaría a explorar todo lo relacionado con las patologías y llevaría la música a niveles de brutalidad y gore, dejando huella en la música extrema. Por eso hoy conocerás toda la historia sobre la banda Carcass. Al noreste de Inglaterra viviría un niño llamado William Geoffrey Steer, o más conocido como Bill Steer. Este joven se pasaría escuchando bandas de heavy metal y de punk rock. Las bandas que escuchaba este joven eran Black Sabbath, Motorhead y Sex Pistols. Y por todo ese boom del heavy metal, el joven Bill se animaría a aprender a tocar la guitarra, y se fue metiendo en este mundo del punk y del heavy metal, hasta el punto de vender cassettes de grupos subterráneos de su pueblo. Pero como todo joven, Bill iría a la escuela, y ahí haría amistad con un chico llamado Ken Owen, quien sería un adolescente que estaba aprendiendo a tocar la batería. Pero Bill estaba ansioso de estar en una banda, porque en esos años los grupos más conocidos eran GBH, Swan y otras más. Pero un grupo que cada vez se hacía más conocido en la movida subte era la banda Napalm Death, quien más adelante Bill Steer haría amistad con ellos. Así que en 1985, Bill se uniría a la banda This Attack, que practicarían el hardcore punk. Y este era un grupo conformado por jóvenes que querían imitar a las otras bandas, como Discharge o GBH. Y con este grupo sacarían un demo llamado A Bones Drops, de 1986. Así que después de eso, el bajista de la banda se iría del grupo, ya que eran jóvenes inestables, pero en su reemplazo entraría un jovencito con dreads, quien sabía tocar el bajo, y que venía de otra banda. Y este principiante de músico se llamaba Jess Walker. Pero ese momento, Bill, como tenía contacto con Napalm Death, fue convocado para que toque con ellos, porque el guitarrista Justin Broderick había dejado el grupo. Así que por un lapso de un tiempo, Bill fue parte de Napalm Death, a la vez que también sería el responsable de grabar las guitarras del álbum Skunk,
Was that it? Mientras tanto, el vocalista de This Attack tuvo un viaje a la India y a la vuelta a Inglaterra se cambiaría de nombre y se llamaría ahora Sanjeev. Y cuando Napalm Death sacaría el disco Skunk, se estaba posicionando a ser un grupo realmente extremo, porque en esa época todos los jóvenes querían ser lo más extremistas y brutales. Por eso en Estados Unidos, un grupo llamado Repulsion ya estaría practicando un estilo muy agresivo, que lo llamaban grindcore. Pero Napalm Death con su disco Skunk se apuntaba como el más brutal de todos, y cada vez ganaba más fama. Después que Napalm Death sacó su primer disco, Bill volvería a This Attack, y con su llegada se propone cambiar el nombre del grupo, y pasarían a llamarse Carcass. Pero la banda aún no estaría completo, ya que el primer baterista se había ido, pero Bill llamaría a su amigo Ken Owen para que haga bulla con las baquetas. Así que el grupo ahora era un cuarteto, con Jeff Walker en el bajo, Ken Owen en la batería y Bill en la guitarra, y en las vocales estaría Sanjeev. Carcass oficialmente se formaría en 1985. Mientras tanto, al norte de Europa, precisamente en Suecia, un niño de padre inglés y de madre sueca estaría viviendo la explosión del punk rock y del heavy metal. Este niño sería Michael Amott, quien, influenciado por Tony Iommi y Ritchie Blackmore, comenzaría a aprender a tocar la guitarra, y más adelante con su amigo Johan Liva crearía la banda Carnage en 1988, y con este grupo solo se lanzaría 2 demos y un disco de estudio, pero luego Michael viajaría a Inglaterra. Carcass sería un grupo de jóvenes que querían hacer una música menos comercial y querían dejar de lado las letras de protesta y enfocarse en otros temas. Así que el concepto que la banda tomaría sería hablar de cuerpos y cadáveres, sobre enfermedades y patologías. Y para eso Jeff Walker tenía una hermana que era enfermera, y de ella se tomaría sus libros y comenzaría a leer todo sobre esas cosas del cuerpo, y esa información sería esencial para que la banda tenga inspiración y se compongan su música. Asimismo, los chicos irían a bibliotecas para sacar más información, y aquí tenemos una fotografía del grupo en una biblioteca. Para 1987, Carcass sacaría un demo llamado Flesh Ripping Sonic Torment, con el cual comenzarían a dar sonidos de brutalidad y gore. Pero después de este demo, el vocalista Sanjeev se iría del grupo, y Jeff Walker tomaría el puesto de vocalista, y siendo ahora un trío, se prepararían para sacar su primer disco. La muerte siempre ha sido ocultada. Es un tema que realmente nadie quiere hablar. De hecho, fue nuestra intención la de comenzar a mirarla y averiguar qué es lo que ocurría en los procesos de descomposición y qué es lo que pasaba cuando son enterrados los cuerpos. Y desafortunadamente el mundo es un mundo de mucha inversión. La muerte se ha convertido en entretenimiento. Ya en 1988, Carcass sacaría su primer disco llamado Reek of Putrefaction a través de Erect Records,
Este álbum sería uno de los primeros discos de grindcore, que a la vez llevaría una portada gore. Pero la producción no sería tan buena, ya que el sonido no sería óptimo, pero aún así el disco marcaría un precedente en el género extremo. Realmente nadie quiere hablar de ello porque está ligado a la religión y de lo que pasa después que mueres. Además, la portada contaría con un collage de imágenes de cuerpos partidos y de putrefacción. Realmente el dibujo es una oda al cuerpo en descomposición, pero luego la portada sería cambiada. Carcass publicaría su segundo disco en 1989, a través de Irreque Record, y en este segundo trabajo aún conserva el mismo estilo gore grind, y donde nos darían 10 temas, y aquí la producción sería un poco mejor, y con una portada donde se repite el collage de cuerpos. La portada de Symphonies of Sickness está llena de características de cuerpos de muerte. También tiene mucha de carne. Aunque no era el propósito principal, queríamos mostrar realmente de que la carne animal y humana es una misma. Así que eso quizás ayuda a la gente a distraerse del hecho de que no estamos propagando la violencia, o algo así. Estamos totalmente contra la violencia. El álbum se llamaría Symphonies of Sickness, y de este disco se resalta la canción Rico Putrefaction, donde la banda explora y grafica en detalles de la descomposición de un cuerpo. Con esta canción sumerge al oyente en la escena de una autopsia auditiva, ya que este tema menciona específicamente varios estados de descomposición, como la emisión de gases, la licuefacción de los órganos internos y la presencia de las larvas, lo que refleja un entendimiento profundo de la biología detrás del proceso. Este enfoque puede ser visto como una crítica a la muerte y a la fragilidad humana, o simplemente como una fascinación por los aspectos más oscuros de la biología del humano. Y todas las letras de este álbum están enfocadas al cuerpo y a su decadencia. Realmente se habla de cosas macabras y científicas, con un toque crudo y sin censura, donde se detalla el proceso de descomposición con un lenguaje que evoca imágenes vividas y a menudo grotescas. Nadie realmente quiere saber si sus parientes podrían sufrir una autopsia, pero esto es un hecho y continúa, y no creo que la gente debiera asustarse por ello. Y musicalmente el disco es intenso y brutal, de acuerdo al concepto de lo que nos quieren transmitir. Este álbum es pesado y con guitarras distorsionadas, donde crean atmósferas opresivas y viscerales, que solo debería ser escuchado por oídos recios. Carcass, con estos dos trabajos, se convirtieron en uno de los pioneros del grindcore y del death metal, definiendo así el sonido del género e inspirando a otras bandas. Hello, 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 as we say in our country. This is John Peel. Un detalle importante para la banda sería que tocarían para la sesión de John Peel, quien sería un gran difusor de la música extrema, y eso haría que la banda pueda tener más visibilidad y puedan ser más escuchados a través de la radio. Y por cosa del destino, los chicos de Carcass se conocieron con Michael Amott, quien anteriormente ya había formado la banda Carnage, pero en su viaje a Inglaterra se uniría a la banda Carcass como guitarrista, y ahora el grupo sería un cuarteto. Chuck Schuldiner en 1991 había publicado su disco llamado Human, un disco complejo y progresivo.
donde las letras hablarían sobre el humano y la muerte. Un tremendo disco que sacó Death para esos años, y de alguna forma este álbum sería inspiración para algunas bandas. Carcass para ese mismo año estarían listos para publicar su tercer disco, que se llamaría Necrotisms, y con este trabajo se tratarían de alejar del gore, y el disco Human de Death sería de alguna forma su inspiración, y se inclinarían por un estilo más melódico, ya más apegado al death metal. El trabajo traería 8 canciones, y sería un disco conceptual, porque se trata sobre la historia de un médico asesino, y de sus formas de desaparecer los cadáveres con facilidad. Y justamente en la portada del álbum, podemos ver a un médico que tiene 4 imágenes de unos hombres, del cual seguramente los ha desaparecido a machetazos. Carcass, con sus 2 primeros álbumes de gore grind, habían dejado huella y seguidores amantes de lo visceral y de la carne. Por eso en 1990 nacería la banda Necrony, y estos eran unos músicos suecos que sacarían demos con la misma temática de Carcass, o sea, harían música gore y enfocados a la anatomía del cuerpo humano. Necrony publicaría algunos demos y un disco de estudio, llamado Pathological Performance, de 1993. Al día de hoy, esta banda ya no existe, pero dejó algunos buenos trabajos que los convierten en una banda de culto. Carcass, por su viaje por la música, sacarían 2 EPs, Tool of the Trade de 1992 y Hardware de 1993. Para esos tiempos los jóvenes ya comenzarían a salir en medios, y llegarían en TV, y tendrían múltiples entrevistas, saliendo del under, y cada vez consagrándose en el mundo del metal extremo. Por eso en el año de 1993, el grupo sacaría un disco que los consolidaría como una de las mejores bandas del momento. Para el cuarto álbum, los músicos harían un sonido más accesible, donde se abrirían a una mayor variedad de personas. Este disco sería lanzado en 1993, y sería considerado por muchos como una obra maestra del género del death metal, y un álbum fundamental en la historia de la música extrema. Este disco representa un punto de inflexión en la trayectoria de la banda, marcando una transición de sus raíces gore grind hacia un sonido más melódico y progresivo, sin perder su esencia brutal y extrema. La música de Hardware combina elementos del death metal técnico y el death metal melódico, y crean un sonido único y complejo. Las guitarras distorsionadas y los riffs pesados se mezclan con melodías memorables y solos virtuosos, mientras que la batería aporta una base rítmica contundente y precisa. El álbum está compuesto por 9 canciones, cada una con su propia identidad y personalidad. Entre las canciones más destacadas se encuentra Hardware, No Loss, Embodiment y This Mortal Coil, que muestran la versatilidad y el talento de la banda. Y las letras de Hardware exploran temas como la muerte, la enfermedad mental, la alienación y la religión, con un tono oscuro y poético. Y las letras de Jeff Walker son profundas y reflexivas, y le añaden una capa adicional de complejidad a la música.
Para la portada del disco Hardware, la banda contaría con el arte del suizo H.R. Giger, quien era un maestro en crear figuras oscuras y satánicas, con esculturas que mezclan cuerpos humanos y con máquinas. Así que Carcass escogería una imagen llamado soporte vital, y este dibujo tendría dos brazos unidos con cables, en una estructura redonda. Pero en realidad, esta escultura está inspirada en los orígenes del signo de la paz, como símbolo de guerra antinuclear, y el artista suizo nos trataría de transmitir con esta escultura la ansiedad de la Guerra Fría. Y justamente la banda con este disco nos hablaría sobre la crítica social y del humano. Por eso esta imagen quedaría perfecto para Carcass. Michael Amott en 1993 ya había dejado la banda Carcass y decidió formar un proyecto musical de estilo rock clásico, y esta banda lo llamaría Spiritual Beggar. Pero en 1995, Michael haría un proyecto de death metal melódico, que iba en la misma línea de Carcass, y este proyecto lo llamaría Arch Enemy, y este grupo lo formaría con el vocalista original de Carnage, quien era Johan Liva, y con su hermano menor Christopher Amott, quien aún iba a clases de música. Y para 1996, Arch Enemy publicaría su primer disco llamado Black Earth. Carcass sería una banda ya consagrada, que andaba en giras y dando conciertos por el mundo, y junto a la banda Death harían shows en Alemania, y ganando muchos fans por el mundo. Pero después de 3 años, el grupo sacaría un disco llamado Swanson, donde la música sería muy accesible. Aunque el disco no es muy malo, fue un trabajo que recibió algunas críticas, porque ya el grupo había dejado el gore y el death grind. Así que este trabajo marcaría la separación del grupo en 1996. Billy Steer seguramente estaba cansado de hacer mucho death metal, que cuando dejó el grupo, creó otra banda donde haría blues, mientras Jeff Walker también formaría otra banda de rock, llamado Black Star, junto a Ken Owen. Así que en esos tiempos de probar otros sonidos, en el mundo aún estarían naciendo otras bandas extremas. Por eso en Estados Unidos nacería la banda Pig Destroyer, en 1997, y estos locos harían un grindcore duro y salvaje. Así que volviendo a Carcass y habiendo ya pasado muchos años, aquellos chicos de los años 80 ya se habían convertido en personas adultas y algunos ya habían formado sus familias. Por eso con el paso de los años muchas cosas pasan y cambian, ya sea que vamos cambiando físicamente o teniendo otra visión de la vida, dejando pensamientos de ser los más malos o extremistas, y vamos tomando otra mentalidad y dejando de lado del sentirse true y todo
estupideces típico de un inmaduro acomplejado. Así que por aquel año de 1999, el baterista Ken Owen sufriría una hemorragia cerebral que lo dejaría en coma por casi un año. Y cuando el músico saldría de ese estado, saldría con algunas secuelas que lo marcarían, porque Ken nunca volvería a tener la movilidad como antes, y eso seguramente debió ser un golpe duro para el músico. Carcass, después de muchos años, volvería a los escenarios junto a Michael Amott, quien también se sumaría al grupo otra vez por la reunión de la banda, y donde harían varios shows juntos, pero ya contando con otro baterista. Pero en el 2008, cuando Carcass tocaría en Wacken, ocurrió un hecho conmovedor, porque Ken Owen subiría al escenario y trataría de tocar la batería, pero solamente por unos segundos, para recordar aquellas épocas de joven. Y con el apoyo de la gente, Ken pudo tocar la batería otra vez, aún así teniendo dificultades. Thank you. Carcass posteriormente volvería a lanzar un disco llamado Surgical Steel en el 2013, donde sería un disco agresivo como en sus primeros años, y en el 2021 publicaría su último trabajo llamado Thor Arteries. Al día de hoy, Bill Steer es un músico de mucha experiencia y un maestro con las guitarras, ya que prácticamente se pasó toda la vida tocando y componiendo música, desde sus inicios en el punk hasta tocar death metal. Bill al día de hoy ya tiene 54 años de edad y aún sigue de pie con el metal. Jeff Walker también fue un joven que comenzó en la música a temprana edad, formando parte de la banda Electro Hippies, hasta quedarse en Carcass. Aparte de ser un bajista, Jeff también le gustaba dibujar, por eso él sería el que creó la portada del disco Skunk de Napalm Death. Y con el pasar de los años, ha estado en diferentes proyectos musicales, hasta siendo parte de Brujería, donde tocaría el bajo con un sombrero, apodándose el Cínico. Jeff al día de hoy ya tiene 55 años de edad, y es un vegano con creencias de política de izquierda. Mientras tanto, Ken, después de su caída en su salud, se fue recuperando poco a poco, y ha participado en pocas cosas en los últimos trabajos de Carcass, como hacer pequeñas voces en el disco. Pero sin duda su enfermedad afectó mucho su físico, ya que desde muy joven mostró mucha habilidad en la batería, siendo una parte muy esencial para que Carcass suene agresivo. Al día de hoy Ken ya tiene más de 50 años y ha estado subastando su batería que usó en el disco Hardware, del cual seguramente algún fanático ya lo compró. Esta fue la historia de tres adolescentes que comenzaron en la música como un pasatiempo, pero que después de mucho trabajo y dedicación, se convertirían en grandes músicos, en grandes exponentes de la música extrema, porque Carcass, más que una banda, es una institución en el género del death metal y el grindcore, donde dejaron escuelas de cómo hacer música visceral y brutal, donde lo grotesco y macabro lo convertirían en piezas musicales muy apreciadas, que al día de hoy muchas personas que escucharon Carcass en los 80 y 90 guardan muchos recuerdos de aquellos años de su juventud.
Porque seguramente varios de sus fans al día de hoy ya son personas adultas y padres de familia, que aún tienen la llama viva del metal en sus corazones. Porque esta música no es una moda, tampoco una tendencia. El metal es poder y motivación. Es esa cosa que te hace mantenerte de pie y te hace siempre seguir adelante, pese a todas las dificultades. Porque el metal es combustible para tu alma, que te hará sentirte como el dios del trueno, y que siempre te acompañará hasta los últimos días de tu vida.